Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy, dando continuidad al ciclo de charlas septiembre-noviembre 2024 bajo el lema La historia y la literatura como fuentes de investigación para el cine y el teatro en Puerto Rico, nos acompaña el doctor Rafael L. Caracollazo, catedrático del Departamento de Historia Centroamericana, Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, quien ofrecerá su charla titulada Cambios y transformaciones de un cine puertorriqueñista, la división de educación a la comunidad Dibetco ante el desarrollo muñozista 1949 a 1965. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado en investigación y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas, y le doy la más cordial bienvenida. En estos momentos los quisiera dejar con el doctor Marcial E. Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, para un mensaje de bienvenida. Profesor Ocasio. Sí, muy buenos días, gracias Josué. Muy buenos días a todos y a todas los que están con nosotros en esta mañana. Les doy la bienvenida en nombre del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia, que ha logrado crear este ciclo para este segundo semestre del 2024, en que el tema general es la historia y la literatura como fuente de investigación para el cine y el teatro en Puerto Rico. Esta mañana tenemos la dicha, el honor y el gusto de tener con nosotros a un hijo de este departamento, el doctor académico de la historia en estos momentos y catedrático del Departamento de Historia de la Universidad Interamericana, Rafael Cabrera Collazo. Rafael ha tenido una larguísima eh, historia haciendo trabajos interesantísimos en el área de la historia más bien cultural, y esta mañana va a presentar su conferencia Cambios y transformaciones de un cine puertorriqueñista, la División de Educación de la Comunidad, DIVETCO, ante el desarrollismo muñozista de 1949 a 1965. Agradecemos al doctor Cabrera su presencia, su participación, y agradecemos a todos ustedes su presencia en esta mañana y que disfruten esta interesantísima charla. Adelante. Bueno, pues muchísimas Muchísimas, gracias. Sí, sí, muchas gracias al doctor Ocasio y por supuesto bienvenido doctor Rafael Cabrera. Ahora gracias. quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Cintrón Boulder, bibliotecaria del Centro de Histórica, para la presentación formal de nuestro invitado, y que disfruten la actividad y no olviden, recuerden que pueden hacer todas sus preguntas y comentarios en el chat de la aplicación Zoom, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de también el chat ya de Facebook Live, y recogeremos esas preguntas y comentarios y las pasaremos al final a nuestro invitado para que reaccione a estas. Magali Cintrón. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Rafael L. Cabrera Collazo, quien obtuvo un doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 1996. Desde 1989 labora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde se ha desempeñado como profesor, decano y vicepresidente asociado. Ostenta el rango de catedrático de Historia y coordina actualmente el programa de esa misma disciplina en el recinto metropolitano de dicha institución de educación superior. Además, es académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia desde 2022. Sus áreas de investigación abarcan la cultura visual y el análisis de discurso en los medios de comunicación de masas, sobre todo en la caricatura, el cine y el videoclip musical. Ha ofrecido seminarios y conferencias en Colombia, Cuba, España, Francia, Italia, México y Portugal, entre otros. Fungió como director científico permanente de la Comunidad Internacional de Cultura Visual, con sede en la Universidad Autónoma de Madrid. Es editor de 4 libros titulados Miradas diversas en tiempos contemporáneos, Representaciones y Cultura Visual, de 2018, Visiones trastocadas, Relatos, Significaciones y Políticas de la Mirada, 2020, Rumbos atrevidos pero necesarios, Conversación entre innovación, arte y creatividad, de 2020, De la imagen al gesto, Propuestas
para el estudio de lo performativo en lo visual 2021. También es autor de 2 libros, Los dibujos del progreso, El mundo caricaturesco de Filardi y la crítica al desarrollismo muñozista 1950-1960 de 2006, que está disponible para consulta en la Biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas, y Viajes por el video, narraciones desde lo subjetivo de 2021. Tiene otras colaboraciones sobre la historia cultural del cine y la sociabilidad y la manipulación de medios de comunicación masiva publicadas en revistas y artículos de libros especializados y arbitrados en México y España. Quisiera añadir que también, así como es hijo del Departamento de Historia del Programa de Grado de Historia, también lo es del Centro de Investigaciones Históricas, donde trabajó en su época de estudiante graduado, en los años Correcto. 80, en la década del 80. En cuanto a la charla de hoy, se analizarán algunas de las películas producidas por la DIVETCO, perdón, por la División de Educación a la Comunidad, DIVETCO, en diálogo con varias de las iniciativas gubernamentales del muñozismo. Se evaluarán las aportaciones de este cine, así como sus contradicciones con las intencionalidades del proyecto histórico del Partido Popular Democrático. Ahora dejo con ustedes al doctor Rafael L. Cabrera Collazo. Adelante, por favor. Muchas gracias entonces. Bueno, pues muy buenos días formalmente a cada uno de ustedes. Definitivamente, pues de hecho tengo que agradecer al Departamento de Historia, al Centro de Investigaciones Históricas, pues y a sus representantes directos, el doctor Marcelo Ocasio, también a los colegas Josué Camaño y Magaris Cintrón, por invitarme a compartir con ustedes. Y esto, compartir lo que viene a ser algunas cosas que he estado realizando ya por un tiempo de la División de Educación a la Comunidad. Y también, pues, por supuesto, tengo que agradecer a los que están desde el espacio virtual, pues, escuchando por las distintas redes sociales. Mientras venía de camino para acá, a veces uno piensa, no sé, uno sabe si son casualidades o coincidencias, pero además de lo que dijo Marcial, esto, lo que dice Magali, que hijo del departamento, hijo también del Centro de Investigaciones, puedo pues comentar de que esta semana, precisamente, esto hace 28 años atrás, pues yo defendía mi tesis doctoral en esta universidad, así que se une eso, así que lo que comentaba Marcial al principio, y así que es más que nada también de celebración y conmemoración el estar aquí con cada uno de ustedes. Bueno, como ya se ha dicho, el título de la presentación, pues voy a remitirme ya directamente al texto que quiero leer y compartir con ustedes acerca de la DIVETCO. Para esto, pues he preparado una presentación que le ilustra a ustedes. Vamos a ver aquí. Ok. Ujú. Ok. Me dicen si la están viendo. Sí. Perfecto, muy bien. Pues con esta presentación, pues es que vamos a comenzar, ¿verdad? La lectura del texto y que esto también sirve para iluminar y complementar los planteamientos. Y comenzamos pues con lo siguiente. En la historia del arte, uno de los sucesos de mayor repercusión, pues lo ha sido el desarrollo de la cinematografía, considerada así mismo como el séptimo arte. En el siglo XX, los medios de comunicación de masas han tenido que competir con el poder de difusión desplegado por el cine. Los procesos culturales y sociales, por cierto, han alimentado por generaciones los modos de expresión de las obras fílmicas. De esta manera, pues se hace necesario el estudio de las imágenes en movimiento a fin de comprender las bases que permiten su desarrollo y los efectos que tienen sobre los observadores. En el caso específico de Puerto Rico, urge analizar la producción fílmica bajo la lupa de la historia cultural y las corrientes cinematográficas caribeñas e internacionales que influyen sobre la primera. Aunque los fermentos iniciales en el cine insular son achacados al fotógrafo español Rafael Colorado, quien realizó varios documentales de corte criollista en la segunda y tercera década del siglo pasado, no es hasta fines de los años 40 que surge una expresión más estructurada con el cine de la División de Educación a la Comunidad. Y entonces vamos a ver que en alusión al utópico mundo de los 50, denominado como la Pax Muñozista, nos dice el escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Julia lo siguiente, y cito: se eliminó el concepto de la pobreza y permanecieron esos pobres.
que con el saborcito de la abundancia y el consumismo ya no son la gente humilde de antes. Cierro la cita. Luis Muñoz Marín, líder indiscutible del período, aspiraba a desarrollar un terruño de abundancia material. De esta manera podemos recrear lo que se esperaba del desarrollismo populista característico de los 15 años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Esa década, pues tranquila, de los años 50, fue una en la que Operación Manos a la Obra, la cual basó su atractivo en la inversión extranjera dentro del llamado comercio libre con los Estados Unidos, hizo de los jíbaros en Puerto Rico o campesinos de la ruralía un ser que no tenía o seres que no tenían espacio en la iconografía dedicada a retratar el triunfo del progreso sobre el atraso. El modelo del trabajador urbano forjó, junto a otros múltiples personajes del retrato urbano, la imagen de un Puerto Rico inodoro, o sea, limpio y nuevo. Hubo quienes se resistieron a caer en los brazos del proyecto muñozista, la Ley 42 de 1948, o Ley de la Mordaza, como la conocemos típicamente, surtió los efectos deseados: acallar a la disidencia. Desde las charlas, los poemas pro independencia, hasta izar la bandera puertorriqueña eran actividades proscritas. Dicha ley prohibía aquel tipo de acto que significara un apoyo a la salida de los norteamericanos de Puerto Rico. En Estados Unidos hubo una ley parecida, la ley Smith, la cual iba dirigida a perseguir, pues, al comunismo. Para el gobierno muñozista era imperativo cambiar valores y costumbres en el puertorriqueño con el propósito de que entendiera que el progreso era necesario para salir del marasmo socioeconómico y cultural que había distinguido la vida insular hasta ese momento. Definitivamente hay que definir las coordenadas de qué es ese progreso. Problemas económicos como pobreza extrema, analfabetismo, carencia de hábitos de higiene, desempleo, ameritaban una pronta erradicación. De ahí que gran parte de los recursos y programas gubernamentales se orientaran hacia esa dirección. El gobierno de la época necesitaba aunar esfuerzos para conseguir apoyo a su cargada agenda de cambios y transformaciones. La industrialización y sus efectos restauradores sobre la infraestructura y el paisaje local, aunque eran excelentes soportes materiales a las visiones y los planes de Muñoz, necesitaban algún aliciente ideológico adicional que permitiera edificar imágenes de satisfacción y que identificara a los puertorriqueños con dicho proceso. Bajo esta coyuntura nace en 1947 la Educación de la Comunidad Dibetco, adscrita al Departamento de Instrucción Pública. Dibetco, y vamos a mencionarlo de aquí en adelante, Dibetco produjo material didáctico con un sobrado énfasis en lo visual, el cual se difundía de manera masiva entre la población de la isla, sobre todo las masas campesinas. La producción de la agencia debía transmitir mensajes conformes al programa de gobierno del Partido Popular Democrático. Para ello se contrataron cineastas, escritores, artistas plásticos y gráficos para elaborar libros ilustrados, películas, folletos y carteles capaces de calar hondo en la mente de los campesinos, cuyos problemas de higiene, enfermedades, ausencia de iniciativa para el gobierno, pues eran evidentes. No faltó una buena dosis de concienciación al pueblo sobre la importancia de la participación electoral y los resultados negativos de vender el voto. En cambio, la prédica de Dibetco fue, pues, algo cuidadosa, a fin de evitar parecer adoctrinadora y manipuladora. Del segundo objetivo del programa de la agencia, pues se desprende la necesidad de ayudar al campesino a desarrollar mayor confianza en sí mismo y en sus propias capacidades para pensar, tomar decisiones y actuar. Para Dibetco, pues las comunidades no debían permanecer cívicamente desempleadas, debían estimular valores de ayuda mutua y esfuerzo propio, aproximarse de manera democrática y crítica a sus problemas y buscar solución con el auxilio de las agencias estatales. Muñoz Marín concibió este programa como un foro que, al utilizar la radio y el cine como medios modernos de comunicación masiva, llevaría mensajes inspiradores para conseguir apoyo popular gratuito en la construcción de obras públicas y el consecuente ahorro de millones de dólares en mano de obra contratada por el gobierno. A partir de la perspectiva de la periodización histórica y considerando aspectos técnicos como el espacio fílmico, el ritmo de las escenas, la angulación, la luz y los sonidos, podemos evaluar las representaciones que predominan por el gobierno, auspiciado por el gobierno de Muñoz en la década de los 50. Como filmes documentales, se cuentan hechos que han sucedido o que están sucediendo independientemente de que
con ellos se haga o no se haga una película. Sus personajes existen también en el film, antes y después de la propia película. Vale la pena recordar que los estudios socioeconómicos sobre los inicios y desarrollo de la era de la industrialización insular han opacado de cierta manera otros aspectos de investigación como son los asuntos culturales. Así, el estudio de los documentales y películas de la Divetco confiere la alternativa de adentrarnos en el pensamiento no económico, tanto de Muñoz, así como de una parte de la generación que participó de su proyecto histórico. La principal encomienda en la producción fílmica de Divelco fue auscultar quiénes serían los espectadores, o sea, todo un estudio más que nada de mercadeo, de marketing, debido a que los espectadores eran en su mayoría, pues, alcanzaban un cuarto grado de escolaridad. Los trabajos se realizaban con un lenguaje sumamente sencillo. El tono de las voces va a reflejar optimismo. Junto a actores, algunos actores profesionales, encontraremos en las películas, rodadas en su mayoría en exteriores de la ruralía del país, personajes cotidianos o actores naturales procedentes de las comunidades, cuyo testimonio, basado en su propia historia y realidad, serviría pues para persuadir al público. Por ejemplo, en Una gota de agua, que esta es del año 1949, dirigida por Julio Rosado del Valle, una enfermera, personaje cotidiano, ya conocido por muchos, buscaba convencer al pueblo sobre la importancia de hervir el agua y así acabar con los percances del HO2, el agua, ¿verdad? Sucio y contaminado. Dado que lo visual, y esto es uno de los elementos también que hay que ver, cómo se estableció unas conjunciones entre lo que viene a ser el documental, la película, los folletos, los carteles y las actividades complementarias para entonces discutir, comentar, analizar entre las comunidades, pues las películas. Dado que lo visual sería uno de los pilares del proyecto, se recurría a diseñar toda una campaña de información con carteles para promover en una determinada comunidad la asistencia al día de exhibición de las películas. Más tarde, el día del estreno, preparaban una tertulia festiva con música típica a fin de atraer a los habitantes de la zona. El dramatismo de los filmes apelaba a la emoción como vehículo para lograr el tan deseado cambio de actitudes entre los presentes. Existía un interés muy particular por describir sucesos ocurridos en la vecindad, agregados, donde vemos en este caso van a estar dramatizados por agricultores, agregados, intermediarios comerciales, niños y mujeres. La estética realista intentaba presentar a un campesino, a unos campesinos que decidían por sí mismos, que se afirmaban en el derecho a la superación frente al explotador y las personas intimidantes, como es el caso, pues, de la película Ignacio de 1956, una historia de René Márquez dirigida por Ángel Rivera. Todo esto pues romperá con la imagen pesimista y derrotista aparecida en la literatura costumbrista de ese momento y del país, sobre todo en las décadas previas. A continuación, pues también me gustaría señalar algunos de estos temas que están discutidos en las películas de Divetco, que son muchísimos los temas, pero aquí los vamos a tener. Vamos a ver que están los temas dedicados a la necesidad de obras públicas para las comunidades, a través de películas como Los Peloteros, Una voz en la montaña, El puente, la educación contra el consumismo tan propia ahora en estos tiempos que hablamos de eso, pues ya también ya la Divetco hablaba de esa situación en la década de los 50. La lucha contra el caciquismo, los derechos de la mujer, especialmente en dos muestras, como viene a ser Modesta y qué opina la mujer. El cooperativismo también, es uno de los temas que se ensalza en las películas de la Divetco. Y hay otros acercamientos que vienen a ser el folclore del país, la geografía, los pueblos, la agricultura. Se habla también de las discapacidades físicas, hoy le llamamos pues diversidad funcional, las costumbres, tradiciones navideñas y figuras, homenaje a figuras del arte como son Silvia Resach y Pedro Flores, y también pues la migración del campo a la ciudad, claro, esa migración interna que tenemos nosotros y hasta los huracanes que eran temas también de estas películas. En el caso de la película Los Peloteros, que esta está con la dirección de Jack Delano. El líder recreativo de un pueblo organiza con un grupo de niños un equipo de béisbol. Ustedes saben que el béisbol aquí básicamente es adoptado como deporte nacional. Entonces, estos le confían el dinero para la compra de uniformes al primero. Pero la codicia de su esposa y su propia indecisión lo guían a utilizar el dinero en ropa y muebles para ella, para la esposa.
Él, apenado y frustrado ante la situación, decide ser honesto con quienes confiaron en él, o sea, los niños, y vende una cerda, ¿sabes? Una puerca que tenía, para así reponer el dinero. Al final del filme, en un coloquio en el bar local, que también los espacios para hablar sobre el género son maravillosos, como tal así, la voz subjetiva de un vecino de la comunidad recapitula lo acontecido con la siguiente moraleja al final de la película. Y cito, y así termina la historia. Ve, se pregunta. Lo que yo quería decir es que con ella es que todo se puede hacer después de que hay una buena intención para hacerlo, después que hay cooperación. Otro hombre, por su parte, pues muy asertivo entonces con su actitud expresa lo siguiente, y cito, yo he estado pensando, yo creo que con un poquito de cooperación se puede hacer todo y si trabajamos juntos nada va a ser imposible. Esta es la película de los peloteros, la manera de la cooperación, pero evidentemente que siempre las codicias están en ese medio, pero al final hay un suceso que es ya feliz, que es cuando el hombre vende la cerda, repone el dinero y definitivamente la que queda, y tengo que admitirlo de esta manera, la que queda trasnochada o maltratada, o en este caso en la película viene a ser su esposa, que ya también nos asigna una carga de las relaciones de género que se pueden estar dando. La consigna del grupo se deriva del compromiso de los presentes para encontrarse en una próxima ocasión e iniciar una agenda de cambio, de trabajo que los guía en su afán por resolver sus problemas inmediatos. La honradez y el espíritu común, por ende, son claves para alcanzar las metas de una colectividad y la satisfacción del espíritu. En la película El Puente de 1954, con Amílcar Tirado como director, y en la esquina, si ven una jovencísima Flavia Lugo, ya la querida Flavia Lugo, pues vamos a ver que se exponen los esfuerzos de grupos de vecinos para construir un puente destruido por el mal tiempo, suceso que redunda en el beneficio colectivo de todo un barrio. Un niño, por intentar llegar a la escuela, pasa cerca del puente caído y casi perece ante el empuje de las aguas. Las madres, en señal de protesta, deciden no enviar a sus hijos a la escuela hasta que el problema se resuelva, lo que obliga a los padres de familia a crear una brigada para construir un nuevo puente, el que va a ser inaugurado con la bendición de una señora ataviada con un hábito y quien se encarga de cortar la cinta. Y en la película vamos a ver el zoom que le van a estar dando constantemente a ese hábito de esa señora, que es la que pues como casi prodigiosa, casi milagrosa, casi divina, pues entonces ayuda a bendecir ese puente. En El Yugo de 1959, con Oscar Torres a cargo de dirigirla, también se va a plantear la importancia del cooperativismo para alcanzar las metas de una comunidad. Un grupo de pescadores organiza una cooperativa para la venta de sus productos, lo que le permite obviar su dependencia del intermediario explotador y abusivo. En el caso de Una voz en la montaña, del 52, se apela al deseo de superación a través de la educación. La historia cuenta las vivencias de un trabajador analfabeta y sus esfuerzos por organizar una escuela nocturna para él y sus vecinos. En cuanto a Juan Cinceso, de 1959, pues vamos a verlo ya mismo, sí, se puso énfasis en alertar a los consumidores sobre la entrada de artículos extranjeros. La condición de la mujer, o sea, sociocultural de la mujer y sus derechos, y prefiero hablar de las mujeres como grupo, no quedaron fuera de los temas tocados por Divetco. Quizás el mejor ejemplo lo encontramos en Modesta, una película de 1955 bajo la dirección de Benjamin Doniger. Esta cinta narra la historia de Modesta, quien sufre los improperios de un marido exigente, desconsiderado y egoísta, y se revela contra este. La reacción de la esposa, violenta por cierto, lleva a las mujeres de la comunidad a organizarse como grupo y a escribir una proclama sobre sus derechos. Los maridos, atónitos ante la situación, se refugian de nuevo en ese barrio local, punto de encuentro, punto de análisis de las situaciones del barrio, y deciden redactar otra proclama. Bajo un compás de espera lento y una atmósfera bastante lúgubre y oscura, lo que parece ser un final lleno de tensiones se transforma cuando hombres y mujeres llegan a un acuerdo en los que ambos grupos aceptan cooperar y compartir algunas de las tareas domésticas. Los últimos parlamentos de la película, quiero compartir con ustedes, pues buscan ser aleccionadores, pero rayan en presentarnos un discurso hueco que solo soslaya el problema de la marginación femenina. Y escuchemos entonces y veamos también.
está corriendo esto aquí. Ok. Ok, vamos a ver si. Bueno, si puedo salir aquí entonces. Ok, vamos, stop. Ok, entonces de nuevo. Bueno, en esto, en lo que arreglo este punto aquí, lo que sí quisiera, por lo menos tengo aquí los parlamentos para que podamos comentar sobre ello. Y, bien. Los parlamentos pues leen de esta manera, todas las partes que uno tiene que tener como método alterno. Al final de la cinta, el marido de Modesta, que es el que está parado mirando a las mujeres en esa angulación pues visual de él como, ¿sabe? El que dirige la situación, pues vamos a ver que comenta, lleva su proclama. El caso es que y cito, el caso es que hemos decidido aceptar en parte, las decisiones de ustedes. Pero nosotros también tenemos algunas aclaraciones que hacer y que poner algunas condiciones. Primero, reconocemos el derecho de la mujer a un trato justo. Reconocemos que a menudo nosotros, los maridos, nos olvidamos en este caso, nos olvidamos de comprender y considerar mejor a nuestras mujeres. Segundo, aceptamos que un hombre no debe pegar a una mujer, lo cual fue lo que él hizo, y pues y hay que añadir el asunto, era una mujer embarazada. Pero tampoco la mujer debe pegar a su marido, que es lo que ella hace en respuesta ante ya la incomodidad que tiene. De modo, tanto hombres como mujeres debemos olvidarnos de la ley de la estaca y ellas van soltando, porque ellas tienen unas estacas, unos palos de madera y los comienzan a soltar uno a uno. Reconocemos que las mujeres tienen un trabajo duro en la casa y con los hijos, pero las mujeres deben aceptar que nosotros trabajamos como animales para el sostén de la familia. Cuarto, estamos dispuestos a ser mejores padres ocupándonos de la crianza y la educación de nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a lavar culeros. Eso sí que no. Y quinto y último, y en ese momento todos se ríen. Reconocemos el derecho de las mujeres a pedir que nosotros las hagamos felices, pero como también nosotros queremos ser felices, por eso le decimos más cariñitos y menos bembeteos. Y así, pues cierra esa relación donde, sin recurrir a la ya cotidiana violencia doméstica, se consigue una solución aparentemente feliz al problema. Aunque la intención de los productores es hacernos ver que el abuso contra la mujer es a partir de ese momento cosa del pasado, en ningún momento llegamos a observar que el trato abusivo por el cual Modesta se revela se ha discutido a la luz de la tradición machista y las consecuencias negativas de este machismo. Yo, de hecho, una de las cosas que yo estuve haciendo en un momento dado, sobre todo para la década de los 90, fue realizar entrevistas con algunas de estas personas que no solamente transitan en la era muñozista, sobre todo con Muñoz, en términos de darle los apoyos en la ruralidad del país, sino que también fueron recipientes directas de estos tipos de películas. Y siempre me acordaré entre las varias entrevistas que hice, de una maestra de escuela que estudia precisamente en la Universidad de Puerto Rico. Y en aquel momento, pues claro, situación difícil, la primera de su generación, etcétera. Pero que ella contaba que esta película ella vino a verla ya como adulta, porque sus padres le prohibieron cuando se fue a exhibir en el campo donde se fue a exhibir que ella la viera, porque pensaban que era un atentado y que era violentar ¿sabe? La tradición de época, según ella me explicaba, su padre definitivamente más machista en su forma, su madre también, pero que entonces era todo este grupo que pensaba que no debía verse la película, porque era realmente una cosa extremadamente radical para esos tiempos. O sea, lo que era Modesta en su momento por la defensa esta que se hace de los derechos de la mujer. E incluso vamos a ver que además de este punto aquí, en este caso, hay temas que se tratan desde el secreto, como nos relata la película de igual título, dirigida por Doniger en 1958. La compañera Yanelva Mota
nos recuerda en un análisis acerca de esta película que hay una escena que plantea de manera explícita la visión sobre el papel de la mujer rural puertorriqueña dentro del matrimonio y la sociedad. El planteamiento pretende criticar ese modelo hegemónico masculino, aunque resulta todo lo contrario, esa validación o revalidación, como nos propone Yanelva. En la casa de madera ubicada en el centro de alguna montaña de este país, se encuentra Catalina y su guía Monse. El diálogo entre ellas ocurre ante el fogón de la cocina. El matrimonio entre Catalina e Ignacio pues pasaba por un mal momento y la joven esposa en medio de la angustia busca consuelo en su tía. Y los parlamentos son en este caso realmente pues sorprendentes, por lo menos para cómo se discute esta situación. Catalina le dice a su tía, a Ignacio le pasa algo, ya ni me habla. Y la tía Monse le contesta, el mío habla más que una vieja sin mascadura. Catalina le dice, no es broma, tía Monse. Y la tía Monse le responde, tu marido siempre fue hombre de pocas palabras, ¿por qué te quejas ahora? Y ella, Catalina apenada, es distinto, ahora esconde algo. La tía Monse, ¿y te gustaría saberlo? Le pregunta Catalina, de boca de él sí, pero de nadie más. Tía Monse dice, si te esconde algo es un secreto, y si tiene un secreto no va a decírtelo. Catalina, ¿y por qué no si yo soy su mujer? Tía Monse, Ave María, mija. ¿Cuándo tú has visto que un hombre le diga a la mujer las cosas que cree importantes? Si quieres un consejo, olvídate de esto, de eso de Ignacio. Una vive más tranquila cuando no sabe los secretos de los hombres. Y cierra la cita, o sea, en este caso de los parlamentos. Al escuchar el consejo de su tía, el rostro de Catalina transmite tristeza y frustración. Busca consuelo en su tía, símbolo de experiencia y sabiduría, pero esto aumenta su preocupación y desconsuelo. En el mundo de los hombres, pues aquí no hay espacio para las mujeres, dicta la autoridad. Ave María, mija, cuando tú has visto que un hombre le diga a la mujer las cosas que cree importantes, se destaca esto. El hombre decide lo que es relevante o no y determina excluir a la mujer. Las palabras de la anciana apuntan hacia el carácter natural de la exclusión. Con esto invalida la preocupación de Catalina ante el silencio de su esposo. Además, le recuerda su lugar y le prescribe la fórmula de su tranquilidad. Si quieres un consejo, olvídate de eso de Ignacio. Una vive más tranquila cuando no sabe los secretos de los hombres. El no hablar, el no preocuparse, el no saber, el anularse en un espacio, es un espacio tradicional y seguro para las mujeres. Contrario a lo que se está viendo en Modesta, pues aquí vamos a ver esta situación que es un contraste enorme. El delimitar los espacios sociales y la identidad de las mujeres rurales, o sea, lo femenino como tal, fue una parte de ese imaginario social que Diberco reproduce, o como dice Yanelva, pues revalida a través de esta película El Secreto, vis a vis lo que tal vez pretende presentar en su momento, pues la misma Modesta. Así que es parte de esta situación que hay de los contrastes en estas películas. La obra fílmica de Diberco busca, en cambio, también reconocer la capacidad y disposición para razonar y enfrentarse a situaciones difíciles, por supuesto, bajo el amparo marcadamente paternalista del gobierno. Sin embargo, hay que señalar que las películas apelaban a una visión algo idealizada de la realidad. No podemos soslayar que esa agencia gubernamental funcionó como instrumento ideológico del proyecto desarrollista de Muñoz Marín. Y sobre este aspecto del paternalismo, uno se da cuenta que a mí me parece relevante, muy importante tomar en cuenta los directores. Precisamente directores como Jack Delano, Doniger, ustedes van a ver que asumen un discurso de dirección muy paternalista y son precisamente los que dirigen estas películas llevadas a que, por ejemplo, el caso de la mujer, cómo se asume como el papel de protección del hombre, pero también el de anular a la participación de las mujeres en ese momento dado. Contrario tal vez a un Amílcar Tirado que entonces asume una actitud que no le causó no pocos problemas con en la Divetco, que son dos contrastes que vamos a tener en términos de las direcciones y que muchas veces nosotros quizás hablamos o nos remitimos a lo que tiene que ver, a lo que tiene que ver el cuento o la obra, la obra literaria que inspira la película. Muchas veces esto acentuamos, ¿verdad? Nuestra mirada, esto o nuestro análisis a lo que tienen que ver los libretos y los guiones. Pero el papel de los directores se convierte en un elemento sumamente importante para entender las cargas que le van a asignar a estos elementos que ayudan a producir las películas. Es un aspecto que me parece necesario que en la Divetco se elabore más sobre el papel que van a tener los directores. Ok, la obra es fílmica, ¿verdad? Es alto conocido que ya
en la década de los 50 el Partido Popular arropó a toda la sociedad puertorriqueña con ese inmenso manto de optimismo, aunque siempre hubo detractores. De ahí que la producción cinematográfica de la DIVETCO destacara los logros gubernamentales en cuanto a programas contra lucha contra las enfermedades, como se mencionó, el fomento de la construcción de obras públicas, los programas de alfabetización y entre otros. Los finales felices, que es lo que más predomina, aparecido en casi todos los documentales, se convierte en una forma de convencer al pueblo del éxito del proyecto histórico del PPD. Ahora, veamos entonces esas contradicciones o limitaciones que tiene Divetco ante el propio desarrollismo. La utopía desarrollista de los 50 buscaba modernizar la isla a fin de eliminar la pobreza y la dependencia. El interés por enseñar a gozar de una vida más democrática, en la que el civismo y una buena autoestima fueran ingredientes de primer orden, pareció interpretarse como un apoyo incondicional a la obra del prócer. Sin embargo, ¿cuán correcta o aceptada sería dicha interpretación? Nos preguntamos. Lamentablemente, los administradores del gobierno muñozista olvidaron varios puntos. Divetco en su interior fue concebida como un vehículo para preservar la esencia de la puertorriqueñidad. Como gran parte de las situaciones recreadas en las películas atestiguan el interés por lo tradicional, lo típico, por mantener un pasado redefinido para ese campesino, pero sin que éste fuese el verdadero arquitecto de la redefinición. Nos parece revelador que a la par con los objetivos institucionales de la agencia, existan otras metas solapadas que nos dejan ver la otra cara de Divetco. Amén de cualidades de la comunidad agrícola insular propias de conservar como son la humildad acompañada de la buena dignidad que se observa en el campesino puertorriqueño y ahondar en el entendimiento que conduzca a buenos hábitos sencillos en la manera de vivir. Y Divetco consideraba que eso era parte de lo que se habla, esa era la prédica, pero también consideraba, y citamos, que en un país pobre, que siempre será pobre, aunque prospere, hay que poner énfasis en que se pueda gozar colectivamente de todas las cosas buenas y dignas de gozarse. ¿Cuáles son? Pues nunca se especificaron. Lo más irónico es que ante el llamado y el compromiso para reivindicar al puertorriqueño dentro del modelo económico de los 50, la actitud de la agencia fue reaccionaria y conservadora. La evidencia la encontramos en el siguiente objetivo de la DIVETCO y citamos de ahí, eliminar las diferencias culturales de clases, aunque sea imposible eliminar las diferencias económicas de grupo. Cierro cita. Entonces, preguntamos también cómo encajaba lo anterior con las aspiraciones de manos a la obra, la cual promovía el desarrollo industrial local amparados en las relaciones económicas con Estados Unidos. Y en cuanto a esa idiosincrasia que con tantos celos cuidó Divetco, pregunto, ¿las buenas tradiciones del puertorriqueño, buenas tradiciones, podrían resistir el empuje de la cultura de la industrialización norteamericana? ¿Estaría preparado el puertorriqueño para luchar contra las corrientes consumistas propias de sociedades que experimentan un acelerado cambio tecnológico? ¿Acaso Divetco nos preparó para los efectos de la transformación económico-cultural que vivió la isla a partir de los 50? Son preguntas que van surgiendo en función y al calor de cómo se están viendo las películas y su relación con el proyecto de gobierno. Definitivamente, Divetco y Manos a la Obra no eran las almas gemelas esperadas. Si muy bien la primera ayudó al puertorriqueño a ser más decidido y optimista, en ningún momento le asesoró a cómo asimilar los cambios sociales de la industrialización. La filosofía de la agencia es catalogada como soporte del gobierno muñozista. Manos a la Obra también. No obstante, sus rutas no se cruzaron. Mientras Divetco levantó el ánimo en las comunidades rurales para resolver sus problemas, y estimular la lucha contra la vieja aristocracia terrateniente y la élite mercantil insular, los senderos de la industrialización inventaron nuevas y persuasivas formas de poder enmarcadas en la inversión norteamericana. La sociedad agraria no recibe alternativas educativas para enfrentar lo que se avecinaba. Y ahí entonces también tenemos lo siguiente. Vamos a ver que cuando la agencia preparó documentales para atemperarse al nuevo orden industrial, lo más cercano lo vamos a tener es Juan Cinceso en su afán por luchar contra el consumismo. No obstante, en Modesta jamás vemos a una mujer inmersa en el mundo de la industria. En el discurso de reivindicación campesina, promulgado por Divetco, no hubo espacio para los obreros. La era muñozista desmembró el obrerismo puertorriqueño y lo condujo a ser partícipe de una pasmosa pasividad. El ilusionismo de Muñoz Marín recreó expectativas de progreso. El alza en los salarios recibidos de las advenedizas pero prósperas manufactureras provenientes del norte, pues fueron su mejor arma.
Y ya en 1957, convencido de haber dejado atrás el miedo al movimiento obrero, Muñoz aseguraba que la función de dicho movimiento era solamente aspirar a cooperar con el desarrollo económico del país y no estorbar los planes gubernamentales para atraer mayor cantidad de inversiones extranjeras. Por cierto, una película pues, que está dedicada al trabajador local lo va a hacer La Caña, eh, y precisamente dirigida por Jack Delano. La cinta es una apología a los avances de la legislación social del Partido Popular Democrático para la isla, en especial la sindicalización de los trabajadores de la caña. El documental, que está a cargo, como ya dije, de Jack Delano, compara lo alcanzado por el Partido Popular con la situación prevaleciente en las primeras 3 décadas de la centuria, de primeras 3 décadas del siglo pasado. Sin embargo, estos obreros rurales no eran una muestra representativa para sustentar la hipótesis del experimento conocido como manos a la obra. A su vez, en la producción fílmica de Divetco, pues miren, el negro que quedó pues también rezagado, de las personas negras en Puerto Rico, la negritud del país. El cortometraje Nenén de la Ruta Mora del 55, a cargo de Oscar Torres, nos acerca el folclore de las fiestas de Santiago Apóstol en el municipio de Loíza Aldea. El hilo de la obra gira en torno a un niño quien dentro del bullicio de la festividad crea un amigo imaginario, un vejigante. En cambio, echamos de menos que tanto el niño como las personas que aparecen en el documental prosigan con el orden de otros filmes. En ningún momento ellos resuelven problemas o situaciones de gran dificultad. Solamente observamos una población identificada con magia, santería, bailes y sonidos afrontillanos. Entre otros fallos, Liberto jamás pudo educar al puertorriqueño para resistir el placer por las ayudas provenientes de los Estados Unidos. La burbuja del cooperativismo que con tanto ahínco intentó levantar la agencia en las comunidades rurales se hizo endeble ante esos alfilerazos del individualismo norteamericano y la competencia por alcanzar las mejores posiciones en el trabajo. Las labores realizadas en fábrica, la especialización en las máquinas y sus beneficios salariales fueron más atractivos que la siembra lenta y artesanal de la tierra. A su vez, la entrada de artículos del mercado estadounidense y la posibilidad, pues, de adquirirlos gracias al alza en el ingreso por persona fueron lo suficientemente fuertes para hacer del cooperativismo rural algo poco funcional. Las olas migratorias hacia los grandes centros urbanos de la isla y Estados Unidos continental son la mejor prueba de que la ruralidad quedó atrofiada ante el avance sin precedentes de la industrialización. Con respecto a otros proyectos gubernamentales, a Divetco le fue imposible evitar las contradicciones. La acción comunal de esta agencia se estrelló contra la emigración masiva de trabajadores agrícolas hacia Estados Unidos, la cual fue facilitada por el propio Departamento del Trabajo. A la par con la promoción de los derechos de la mujer, el gobierno pulió su campaña de control de natalidad, cuyo producto final fue la esterilización desmedida y arbitraria de una parte de la población femenina en edad reproductiva. La educación con fines democratizadores presentaba un cuadro inversamente proporcional con la persecución y la represión hacia el movimiento independentista y nacionalista de los 50. En los 60, en la segunda etapa de la Divetco, se deja a un lado a los actores naturales, se recurre a la actuación profesional y se utilizan formas más complejas de narración típicas del medio televisivo. El campesino, foco de atención de los filmes, cede el espacio protagónico de actor y reactor de su propia inmediatez ante el empuje de unos actores relativamente más educados y con mejores condiciones de vida. Los temas en los celuloides de este periodo se nutren de situaciones asociadas al urbano, a la industrialización, a la comunidad de bienes de consumo. Nos preguntamos entonces, ¿fue Divetco una víctima más del impacto de la propaganda consumista de la televisión? La película El gallo pelón del 61, también dirigida por Amílcar Tirado, nos sirve para contestar pues, la pregunta anterior. En esta película se narra la historia de un individuo que compra una lavadora de ropa para su casa. Bajo una angulación visual que destaca siempre a la lavadora, el protagonista, Esteban, enarbola constantemente odas al uso de la máquina, como señal inequívoca de que la misma es la tabla salvadora para sus problemas. Y vamos a ver si esta corre. Si no, pues también tengo aquí. Ahora, Tú eres voluntario, tú eres alcalde. Yo no sé si yo no soy nada, pero si puedo hacer algo, pues lo hago. Yo tengo mi casa, mi familia,
y mi trabajo y mi máquina. ¿Pero qué tiene que ver la máquina con todo esto? Tiene que ver mucho porque la máquina es el símbolo del progreso. Sin que ya dentro de poco uno debajo del agua sin motor. Y dicen que hay una máquina de esa y que piensa. Un cerebro de esos que dicen, todos son máquinas. Todos son máquinas. ¿Qué tiene que ver esa máquina con esto? Tú sabes, esa simple máquina. Tiene que ver muchísimo, Fortunata, tiene que ver muchísimo porque esta máquina es, es lo que le da importancia a uno. Porque ella pues me da importancia a mí. Y como yo, caramba, si yo, lo que yo he sido es nada más que un juez dormido. Eso es todo lo que he sido. Un juez dormido. Pero todo el mundo te quiere en el barrio, yo no sé de qué te queda, todo el mundo te quiere. Sí, pero no es eso, Fortunata, no es eso, es que yo quiero tener postura. Postura. Eso es lo que quiero yo tener. Bien, como están, como han visto, pues como yo les estaba comentando, es enarbolar a la máquina, el sentido de la máquina. Y evidentemente la máquina asociada al periodo de industrialización, la parte urbana en el país, etcétera. Y entonces aquí lo relevante de esta película es que esta pretensión de poder, y aquí vamos, como también les decía, aquí ya son actores profesionales, José Miguel Agrelot, por ejemplo, también un jovencísimo José Miguel Agrelot en su momento. Pues esta pretensión de poder, gracias a la adquisición de estos recursos nacidos de la industrialización, anunciaba el valor asignado a lo material. Mientras tanto, esa axiología de la sensatez que aspiraba Divetco a desarrollar en los jíbaros parecía sucumbir, especialmente cuando nos enteramos, que este es el punto relevante en la película, de que Esteban había comprado una lavadora sin considerar una gran limitación. Su hogar, ni el barrio en donde él residía con su esposa contaban con energía eléctrica para hacer funcionar el aparato. Simplemente se dejó llevar por que era una lavadora y que representaba ser una máquina. Además está decir que el gobierno pues, no le agradó el contenido de esta película y prácticamente cuando sale la controlan y no la divulgan porque iba en contra y realmente pues, ponía en evidencia esto, las contradicciones propiamente hablando de la Divetco. La producción, la producción La Noche de Santiago del 63, que también dirige Amílcar Tirado, trata de los temas del líder de barrio autoritario y los choques generacionales. Refuerza pues aquí mucho más la actuación profesional. Estamos hablando desde Braulio Castillo, Raúl Dávila, Norma Candal, Elín Ortiz, Deliester Quiñones, entre otros, y utiliza formas más complejas de narración. Por ende, ese jíbaro, foco de atención de las películas, va a ceder su espacio protagónico y rector pues, ante ese empuje de personas más educadas o espectadores más educados y con mejores condiciones de vida, como yo siempre digo, la llamada eh, nueva clase media. En términos más profundos, una lectura detallada sobre esta película deja claro el contrapunto entre lo tradicional y lo moderno. Sin embargo, hay una proclama implícita de quién ganó. Esa extraña modernidad tropical se impuso la obsoleta y arcaica vida del ayer. La figura dominante del hacendado y su quincallería de manipulaciones eran fuerzas huecas ante la ruptura permanente con las prácticas de la compraventa del voto. La educación del pueblo era, por cierto, pieza clave para alcanzar esa meta. Parecía como si el Bate de Muñoz hubiese logrado su promesa, establecer definitivamente en el puertorriqueño la confianza para sobrevivir sus asuntos y problemas. A los líderes políticos del relevo sesentón les tocaría la difícil encomienda de preservar alegadamente lo que Muñoz decía que se había obtenido. Por todo lo presentado y discutido, Diberco creó un inventario de imágenes de progreso y desarrollo cuyo fin fue preservar una sociedad pacífica, colaboradora, educada, un ejemplo de la tolerancia social, de los deseos de superación, diáfana y pura ante el mundo, toda una vitrina del Caribe. Puerto Rico se convirtió en un país atractivo para inversionistas, un ejemplo de la mejor de las cooperaciones entre personas de diversos extractos sociales
sin que hubiese aparentes choques ni muestra alguna de perturbación comunista. Este revelador anuncio de la Compañía de Fomento Industrial, publicado en el New York Times del 25 de julio, precisamente, del 54, 2 años del establecimiento de Lela, el reconocimiento de Lela, pone en evidencia el interés del gobierno de la isla por vender nuestra imagen económica, y cito con una traducción al español: empresas continentales que buscan lugares para expandir sus operaciones o establecer nuevas plantas pueden recibir alicientes en Puerto Rico a través de la Ley de Incentivos Industriales, la cual otorga 10 años de exención contributiva a manufacturas e industrias manufactureras cualificadas. Impuestos federales no aplican, ya que Puerto Rico no tiene voto en el Congreso. Cierro la cita. Esto nos lleva a comparar una Dibetco bastante frágil, ¿verdad?, que competía con esa noticia pagada, como nos lo está planteando José Orlando Suet en sus trabajos acerca de Biggie Films, que precisamente José Orlando se presenta también aquí próximamente. Para esa misma época, el fotógrafo y cineasta Juan Biggie Rodríguez estableció una compañía de cine publicitario que se encargaba de promocionar la industrialización de Puerto Rico a través de noticiarios cortos que se presentaban en los teatros del país. Mientras su colaborador estadounidense Hamilton Wright desarrollaba piezas fílmicas para promover la industrialización boricua en Estados Unidos, sobre todo en áreas de inversión y turismo, Biggie Films, por su parte, diseñaba un noticiario fílmico para consumo local, destacando entre muchos asuntos la creación de empleos gracias a la proliferación de fábricas, lo que lo va a poner de tú a tú en competencia, claro, un poquito competencia desleal con lo que venía a ser la Dibetco. Podría yo pensar que estribillos propagandístico como Puerto Rico lo hace mejor, eslogan publicitario de Luis Fortuño, cuando fue director ejecutivo de turismo bajo la administración de Pedro Rosselló, Orgullo Boricua, llegan los nuestros, como Guapa TV nos dice, o la campaña de 2022, Live Boricua, vive a lo Boricua. Ok, y no life, sino live. Ok, que se diluyó en los tiempos pandémicos, fácilmente hubiesen encontrado espacio en esa época, y máxime cuando el cine de la Dibetco fue reconocido internacionalmente. El Puente participó en el Festival de Cine de Edimburgo de 1957 y ganó un diploma de mérito. Una Voz en la Montaña recibió un diploma de mérito en el Cine de Venecia, Festival Cine Venecia en 1952, y en el 1956, Modesta nos engalanó con el primer premio de ese mismo festival. Es innegable, pues, que Dibetco nos paseó por el mundo. Las películas de esta agencia son reflejos de una memoria visual que transitó el camino de las transformaciones sociales y políticas en el umbral de la era de la industrialización. Y eso, pues, nadie lo puede negar. No obstante, sus productores, quienes respondían a fuerzas ideológicas mayores, olvidaron definir y aplicar ese difícil equilibrio entre el cambio y la continuidad del momento. Por lo visto, la vocación mesiánica y paternalista guió a toda una generación de líderes populistas a proyectar el futuro de un pueblo, pero sin contar con ese pueblo. De esta forma, la importancia de la Dibetco no se limita solo a sus propósitos didácticos, sino a las esperanzas que ayudó a albergar en el corazón de miles de puertorriqueños, a la vitalidad que despertó en algunos jíbaros, aunque esas esperanzas y esa vitalidad no fueran suficientes para racionalizar y de ahí amortiguar el impacto cultural de la transformación económica de los 50. Fue un tipo de iconografía de la modernidad al revés y al derecho. Existe un dicho popular que establece que hay gente que coge pon y termina guiando, es decir, nos dan paso en el carro, en el automóvil, y después nosotros terminamos guiando. Las turbulencias históricas y culturales del muñozismo, por lo visto, impidieron que esto ocurriera. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Cabrera por esta magnífica presentación y sobre todo las ilustraciones y los sketches de las películas, fabulosos. Quisiera dejarlos ahora con la compañera Macaly Sintron Buller para que administre la sesión de preguntas y comentarios. También si quieren conversar directamente con el doctor Cabrera, pueden alzar la manito, pedir un turno e intervenir directamente en el espacio. Macaly. Sí, primero agradecerle también al doctor Cabrera porque ha sido, como dice Josué, una magnífica presentación. Evidentemente las imágenes, ver por ejemplo a José Miguel Agreló tan joven, ¿verdad? Alguna vez lo vimos ¿verdad? En programas bastante anteriores a la edad que uno tiene ahora mismo, pero
es impresionante, uno lo vio ya hasta el final. Eh, Quisiera antes de empezar con las preguntas y para beneficio de las personas que nos están escuchando y de las que posteriormente escuchen la grabación de esta charla, mencionar dos trabajos que son tesis de maestría, ambos relacionados con la DIVETCO. La primera, el doctor Cabrera hizo alusión a ella, que es la tesis de maestría de Yanelva Mota, que se Exacto. titula Trazadas en la imagen, las mujeres rurales en las representaciones gráficas de la DIVETCO, 1949-1959. Eso es una tesis de 2012 que está Ujú. disponible aquí en el Centro de Investigaciones Históricas. Y la otra es la de Emanuel Puig Chaparro, que se titula Socialismo y Reformismo Populista, ideologías y estéticas de las películas en las películas de la División de Educación a la Comunidad DIVETCO, 1950 al 69. Esto es una tesis de maestría de 2018. De hecho, Magali, si me permite, Sí, adelante. sí, hay también una tesis de 2003, doctoral José Rivera, que trabajó sobre género y poder a través de las películas de la DIVETCO, también así, que es de aquí, desde la UPR, del Departamento de Historia, de Ah, ok. 2003, también así, Todavía, sí. ¿me repite el apellido, por favor? Es José Rivera, José Rivera. Rivera. Tengo aquí la lista de tesis Sí, sí, precisamente. Quería verificar si está disponible. José Antonio Rivera, tienes sí, razón, doctor. exactamente. Se llama Género y Proceso Democrático, las películas de DIVETCO 1950 al 70 y es una tesis doctoral de 2003. Muchas gracias, doctor. Sí, ok. Vamos entonces con, hay aquí un comentario que lo formula, voy a decir el nombre al final, normalmente lo digo al principio, pero como él lo incluyó al final, dice, saludos, el gallo pelón tiene un discurso algo crítico. La máquina en un barrio sin electricidad y con un alcalde haciendo promesas. Exacto. Eh, este comentario lo formula Joaquín Quino García, autor de Breve Historia del Cine Puertorriqueño. Interesante charla. Sí, gracias. No, sí, 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 dígame. no, de hecho, es que son como las grandes contradicciones, porque cuando uno va viendo la película y uno se va familiarizando con ella, que evidentemente el detalle de estas películas, podemos pensar que tienen un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que, pues, que llega a todo el mundo, pero tienen unas cargas ideológicas, pero muy, muy fuertes, y mensajes, yo diría, bastante entramados. Y este detalle, por ejemplo, esta triada de este individuo, Esteban, su propia esposa, esa diálogo entre ellas, pero entonces la llegada de las máquinas, ¿verdad? La cosa industrial, pero vis a vis el alcalde, que lo que está buscando es tratar entonces también de vender su agenda. Pues definitivamente, pues ahí uno se da cuenta de las grandes contradicciones. Y entonces cuando uno viene a ver esto, ay, perdón por la comparación, pero hay que decirlo, en tiempos que vivimos nosotros, con los problemas que todos conocemos en Puerto Rico de nuestro sistema eléctrico, pues claro, adquiere también un sentido de pertinencia y pertenencia también de cómo vemos estas agendas de gobierno. Así que definitivamente, pues, todo, hay que verlo en todos estos puntos. Muy bien. Tenemos la doctora Yamila Asise Vargas, señala que quiere hacer una pregunta. Por favor, encienda el micrófono y diríjase al ponente, si es tan amable, doctora Asise. Bueno, muchas gracias, Magali, y todo el grupo. Y la verdad, me ha encantado la presentación, la encuentro muy informativa, de análisis y muy interesante, muy curioso, ¿verdad? Ese testimonio de lo radical que fue Modesta, que de hecho es una película muy radical, ese testimonio, ¿verdad? De las reacciones hacia Modesta. Pero en fin, y bueno, y recordar el premio que tuvo, ¿verdad? Que fue el primer Claro. premio. Yo quería, me quedé como un poco en las conclusiones de la presentación que hace. Como que me gustaría que elaboraras más eh, tu comentario final. Ok, ok. Bueno, pues ahí, pues Yamila, pues un gusto escucharte, así que en este caso. No, definitivamente, de hecho, yo lo que busco con esto, con esta parte de la conclusión, es darnos cuenta de Ivetco, pues, que tuvo sus puntos de apoyo, trató de llegar a una serie pues, de sectores de la comunidad campesina del país,
pero lamentablemente sufre más que nada las grandes contradicciones porque está compitiendo con proyectos del gobierno que son proyectos que a todas luces lo que hacen es trastocar el caso mismo de las condiciones de la mujer, que yo pues, sabemos que esto, las mujeres, que es un punto de interés tuyo en tu agenda de trabajo, de investigación. Y en este sentido, pues nos vamos a ver que Modesta se estrella con, en este caso, con películas como viene a ser en este caso El Secreto, pero también hay otras, como el caso de Chefa, que es otra de estas películas, que es esta mujer con diversidad funcional, que simplemente la película habla de cómo es su superación como mujer, pero oye, al final, y oigan todo, al final ella se supera porque encuentra un marido que se casa con ella, el marido pues le entiende todo, pero caemos entonces indirectamente en un nivel de subordinación de ella, esto hacia el papel de su marido. Ella no se libera de su condición, claro, no se va a liberar, pero también no se libera en el sentido de ella, sino que la libera un hombre como tal que se casa, decide aceptarla como es ella. El otro punto, estamos hablando de que en términos de estas contradicciones, esto en qué opina la mujer, es como un tipo de documental, pero el eje gira en torno a qué tipo de mujer. Entrevistas que se le hacen a Rebecca Colbert, a esto Margot esto Arce y a Inés Mendoza. O sea, tres quizás ejemplos de mujeres que tienen unas condiciones distintas a las que se presentan en Modesta, etcétera, que quizás están hablando de unas diversidades, pero a la hora de la verdad uno no puede ver ese cruce entre ellas de manera que haya reivindicaciones o un tipo de valorización distinta a unos casos como tal. Entonces también está el detalle mismo de los procesos migratorios, que mientras Tibetco buscaba que retener la masa de trabajadores en Puerto Rico para que atendieran sus asuntos particulares, ¿verdad? A través de construcción de obras, por otro lado, se le estaba impulsando abiertamente a moverse a través de Estados Unidos, y a moverse también a otros puntos del país, a otros centros urbanos. Entonces, también en el caso mismo se estaba hablando de la parte de los obreros, pero los obreros quedaron, sabemos cómo se descarriló el movimiento obrero en Puerto Rico, el obrerismo, gracias, pues claro, a los controles. Además que nada, las conclusiones que yo estoy posando es ver, y quizás, claro, por el espacio, el tiempo y el espacio, son conclusiones en términos que no se vaya viendo a Diverco como esta tabla salvadora maravillosa, sino que tuvo que enfrentar vientos bastante tormentosos en Puerto Rico cuando uno viene a ver, y después se le añade que compite con algo que el gobierno promovió en Puerto Rico, por ejemplo, Big Air Films, que a todas luces presentaba estas cuñas, esto, como dice José Orlando Suet, esto está la noticia no pagada, pues, de industrialización para los puertorriqueños. Así que básicamente el aparato mío de conclusión, lo que quiero que se vaya viendo de cómo Divetco realmente esto se socava en sus bases gracias a que tiene que chocar con todos estos elementos alternos, complementarios, disidentes también, esto todo que va torpedeando realmente su esfuerzo. Y, por ejemplo, el último elemento que quizás no toco, porque creo que es un apartado interesantísimo, que es ver también las pugnas internas que ya se estaban dando en Divetco ya a fines de los 50 y principios de los 60. La figura de Amílcar Tirado a mí me parece clave para confrontar su dirección vis a vis la de otros directores, que Amílcar Tirado ya en sus últimos años pues tuvo serias dificultades por el tipo de película que estaba dirigiendo y cómo dirigía. Y de Amílcar Tirado, pues por ejemplo, a mí me llama muchísimo que a veces la gente desconoce, además de su maestría en estudios teatrales que él tenía, él después otra maestría en documentales educativos que la termina, de hecho, básicamente saliendo de la Divetco, pero ya él tenía una formación que le permitía entonces exponerse y exponer al público que veía esas películas a otros temas y otras formas más complejas, definitivamente que chocan con el Partido Popular. Pero básicamente por ahí es que va el asunto de que al final lo que deseo expresar es esas grandes contradicciones que Divetco jamás pudo superar. Mm. Gracias, gracias. Ok, gracias a ti. Bien. Muchas gracias a ambos por su diálogo. Continuamos. El doctor Vincent Cifres, del Departamento de Historia, nos ofrece una nueva referencia acerca de una tesis sobre la Divetco.
que es de Débora Serrano Padilla, Sí. del Programa Doctoral de Educación, Ujú. especialidad en Currículo y Sí, Enseñanza de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, sí, sí. Recinto Metropolitano. Esa tesis se titula Las películas de la División de Educación a la Comunidad, DIVETCO, y su contribución en el desarrollo de actitudes y conductas saludables en Puerto Rico durante los años de 1950 a 1960. Es una tesis de 2017. 2017. La Sí, próxima persona que desea, ha solicitado un turno es el doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia del Centro de Investigaciones Históricas. Adelante, profesor, con su pregunta. Ajá. Gracias, Rafael. La verdad que la presentación es maravillosa. gracias, gracias. Pero hay algo que pienso que sobrevuela sobre todo tu presentación y es un hecho que quizás a lo mejor lo tomaste en cuenta. Yo sé que lo mencionas así de pasadita en un momento dado, que es la lucha política que había en el país. Casi todos estos directores Ujú. de Ribetco eran independentistas Correcto, y correcto. había una visión, como tú dices, del mundo tradicional puertorriqueño, el campo, Ujú. que no iba a salir. Estábamos todavía metidos en el campo. La agricultura estaba muriendo, pero como parte del proceso muñozista, pero los campesinos están ahí y como tú dices, hay que transformarlos en la modernidad de acuerdo al aparato, a la visión que tienen los populares. Pero tú encontraste que quizás esas películas también hacían como eran muy puertorriqueñas. Esa era la puertorriqueñidad enfrentándose a lo que quizás el Estado quería que se produjera. No Ujú. sé, Sí. te pregunto si algo de eso tiene sentido en lo que tú has examinado. Sí, no, definitivamente, Marcial. De hecho, la gente a veces piensa que fue como llegamos a los 50 y fue como a ver, cerrar y abrir los ojos y que todo el paisaje se transformó. Definitivamente que es una transición que se va a estar dando. Y aquí se conjugan cosas como estas. Si hay unos cambios en paisaje, en la situación de las más fábricas, caminos, carreteras, todo. Pero también entonces estaba el juego de la mentalidad. Yo digo juego, me refiero a la dinámica cotidiana de la mentalidad de muchos campesinos que seguían pensando como eso, como campesinos. Todavía en los años 70, vamos a ser claros. Nada más el hecho, y yo lo veo, cuando mucha gente se está moviendo a los centros urbanos en Puerto Rico, residenciales públicos, cargan con muchos de sus actitudes, valores, pero también de sus actividades, las mueven entonces a los residenciales. Y es un punto clave que sí que hay que ver en todo esto. Ahora, en este sentido, lo otro que tú hablas de un cine puertorriqueño, yo prefiero pensarlo como un cine puertorriqueñista, porque lo que está haciendo es recreando lo puertorriqueño. Y vamos a ver que hay figuras más estilizadas en su forma, por menos que se diga esto como tal. Y entonces estilizadas me refiero con la formalidad quizás de las claves que proporciona el mismo cine en su momento. Esto que no es el cine documental o etnográfico, tal vez como podríamos estar pensando. O sea, estaba conformado con un libreto, todo, que eso ayudaba. Pero sí, definitivamente, sí es un punto que yo he estado viendo en los documentales. De nuevo, pues el factor tiempo me lleva a limitar unas cosas. Pero la parte sí política está matizada por parte del gobierno en cuanto a controlar determinados procesos en Puerto Rico y que lo va a estar trabajando a través de las películas, lo va a estar trabajando y que va a haber choques como tal. Y este grupo de cineastas, de directores, de guionistas, pues sí pertenecen y participan de la corriente independentista en el país, pero hay que ver que aquí en Puerto Rico tenemos que hacer los contrapuntos entre ese nacionalismo cultural que se desarrolla mucho aquí y el nacionalismo político que no cristaliza en ningún tipo de Estado, vamos a ponerlo de esa forma. Y ellos entonces se quedan en esa, por decirlo de esa manera, es una burbuja donde ellos se quedan. Ahora, cuando ellos comienzan a tratar de salir de la burbuja y a romper esa burbuja, pues ahí entonces empiezan verdaderamente los problemas. Pero de que hay una agenda política de controlar obrerismo, controlar lo político, controlar el comunismo, controlar todo lo que pueda atentar contra esa supuesta estabilidad, o como le dijo Rodríguez Julia, la Pax Muñozista, pues definitivamente, pues sí. Ahí entonces vamos a ver que ya los cañones se enfilan y se atornillan a la gente para ese punto.
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero que es un elemento que quizás se debería quizás mirar, Sí, como tú dices, ese contrapunto entre lo que el Estado está tratando de hacer y lo que estas, toda esta producción realiza a la misma vez. Ahí, como es sí, un sí, elemento cultural, está enfatizando aquello que sería lo más puertorriqueño que podían encontrarse. O sea, aunque es común con el Estado, porque lo quieren sacar y esto lo que quieren es mantener quizás un poco acuérdate, digo yo, sí, sí, pienso, que la lucha del español, como tú dijiste al principio, la lucha de la proscripción de la bandera, la proscripción de la revuelta nacionalista del 50 de cuenta. que apoyó, tú sabes, todos estos elementos, y especialmente a Amílcar, que yo lo conocí bien, Ujú. que era un independentista furibundo, Sí, sí, y quizás por eso la película que le dio un premio allá en Francia o algo así, que no sí. recuerdo. Pero ahí ese Tienes punto. toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, Gracias. sí, no, no, pero ese punto de hecho sí, de que merece verse esas dicotomías en la política, sí, porque a ellos se les permite, vamos a ponerlo de esta manera, no todos los símbolos patrios ni nacionales se les va a permitir, se les permiten los que ellos puedan por lo menos manejar. Y eso es una cosa, porque hay unas ausencias de ese independentismo quizás más fuerte. No quiero usar la palabra radical, pero quizás esto más efectivo en su forma, pues eso definitivamente va a estar controlado de una u otra manera por el aparato del gobierno. Eso sí. Pues gracias, y me Ok, parece no, gracias a ti, gracias a ti. Ok. Muchas gracias a ambos por su diálogo. Eh, no quedan preguntas en el chat, pero como es costumbre, a las personas que están todavía en Zoom, si hay alguien que desee comentar algo más o preguntar algo más, este es el momento. Vamos a dar un par de minutitos por si alguien dice yo. Sí, por aquí. Muy bien, adelante, doctora Cise. Sí, sí, no, yo pensando, y cómo, no sé si tú has podido mirar también, que has mirado Ujú. muchas cosas, el Sí. ángulo de la colaboración de los artistas en todo esto, ¿verdad? Ok. Sí. Porque yo me pregunto que como que era o sea, era un grupo extraordinario de artistas gráficos, ¿verdad? Que además también muchísimos, todos yo creo que independentistas, Sí. y entonces le daban una imagen, ¿verdad? Esa imagen que le dieron, que era extraordinaria, como eso, pues, como, o sea, era como con un contrapunto también y a la misma vez facilitó la entrada, ¿verdad? De Ujú. todas esas redes. Sí. Este, no sé, es algo que se me ocurre escuchando la conversación de ustedes. Sí, sí. No, 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 y tienes total razón en eso, porque, por ejemplo, yo insisto, es el cuerpo de gente que militaron en el independentismo puertorriqueño, con todas las ramificaciones que pueda haber con el concepto de independentismo. Pero que entonces lo que va, por eso es que yo prefiero, porque ellos no hablan, o sea, no manifiestan una cosa estrictamente puertorriqueña, sino que, y pues yo uso también esta expresión que puede resultar negativa, pero ya sabemos que está muy aceptada. Culturalmente lo que hacen es reciclar unas cosas. Símbolos que entonces los mueven de una manera, y más que símbolos, las culturas de nosotros, cómo los van moviendo entonces, de manera que pueda verse, transmitir mensajes porque los transmiten. A mí me parece que lo de Amílcar Tirado, lo que hizo con el Gallo Pelón, pues fue terrible, en ese terriblemente bueno, es decir, logró palpar una situación, unas contradicciones. Cayó fatal, fatal, pero lo logró hacer. Y gracias a eso, pues vemos una película como esa y nos damos cuenta de eso, que la película no desaparece, aunque sí la limitan en este momento dado. Pero en ese caso, este grupo de personas, pues están participando dentro de un molde y dentro de ese molde o ese radio de acción es que permitido, es que entonces manejan símbolos, manejan estos temas. Estos asociados a lo puertorriqueño de ese momento y a las coordenadas de definición de lo que era puertorriqueño. Por ejemplo, un Lorenzo Omar participa también, y todos sabemos, en este caso ideológicamente, cómo funcionaba Lorenzo Omar.
Y el asunto está de que participa, colabora con gente también de afuera, también, pero va a colaborar, insisto, dentro de ese molde que se les permitido a ellos. Y hay que recordar que muchos de ellos, algunos de ellos, eran personas relativamente, no jóvenes, adolescentes, pero que estaban iniciándose o venían ya de unas tradiciones, pero realmente esto les sirve de escaparate a ellos para poder entonces manifestarse dentro de unas limitaciones. Y creo que fueron oportunidades que se aprovecharon en momentos en que quizás los espacios para ellos cifrados para desarrollo quizás podían estar un poco limitados. En el caso, por ejemplo, estos son de los artistas gráficos, los diseñadores, directores, guionistas, pero también incluso los actores de las películas en la segunda etapa. Era la generación joven de actores que estaba surgiendo en Puerto Rico, que entonces comienzan a utilizar este espacio de divulgación en el país. Así que vamos a ver que también esa es otro elemento que también uno puede considerar dentro de ese espectro amplio como tal de las películas. Ahora, yo, por ejemplo, y a mí la dice, porque yo las he visto, las requete he visto, las sigo viendo. Descubro cada vez más cosas porque las miradas se vuelven más complejas con el paso del tiempo, las experiencias de vida, todo esto que uno pueda pensar. Pero, por ejemplo, estoy consciente, yo he estado viendo como 60 y pico de películas de esta, más de eso, ¿verdad? Pero que puedo hablar abiertamente de cómo se manejaban las cosas, cómo se manejaban. Y todavía tengo unos espacios para entrar y ver entonces otros asuntos, como lo que ustedes mencionan, que me sirven para ampliar entonces los horizontes de búsqueda en ese análisis. Gracias. Ok. Gracias a ambos. El doctor Marcelo Casio desea comentar algo. Adelante, profesor. Tiene el micrófono, Sí, profesor. sí, Ahora sí. nuevamente, perdona Rafa, pero es que tu charla es tan interesante y trae tantas cosas a colación. Ahorita te dije que me parecía que todo esto era una forma de resistencia. Ujú. Ayer la universidad firmó la cátedra Cervantes que se le dio Sí. a Luis Rafael Sánchez por primera vez, ¿verdad? Cuando los españoles no han olvidado. Pero yo puse un comentario de que la obra de Luis Rafael Sánchez usa el idioma nuestro, el Sí, boricua hispano, exacto. no el español de España, es el boricua hispano. Y Ujú. las películas de Tibetco, tú oyes nada más que ese acento puertorriqueño en la mayoría de ellas, hablan en puertorriqueño, no están Sí. hablando en castizo, no Ujú. están hablando en otro, y me da la impresión, o sea, vuelvo y te digo que me da la impresión que que el análisis quizás de toda esa forma de hablar incluida, que se permitió por los directores. O sea que, ¿hasta qué punto el Estado tenía conciencia de esto en el sentido, no lo peleó, no sé cómo tú sabes, no, tú me dices que algunas películas no fueron aceptadas, ¿verdad? Pero no Bueno, necesariamente por eso. no, exacto. Pero No, no aceptadas, Marcial, por el tema quizás que estaban tocando. O sea, correcto, correcto. pero lo del español, ahora digo yo, y uso una expresión muy, muy boricua, te lo compro esto a la perfección. Porque la cosa es de que sí, los libretos estaban diseñados, o sea, los guiones estaban diseñados de esa manera, de que fuera un lenguaje que pudiese llegar y que rescatara esta idiosincrasia muy boricua del campesino, ¿no? Entonces esa parte sí, esto nada más uno va escuchando y la familiaridad con el mijo y la mija, eso es indiscutible y eso llegaba. No, y esa parte del lenguaje definitivamente que sí que ya uno pues puede pensar hasta por eso esos visos de cine pues etnográfico, ¿verdad? Por esa parte. Pero entonces comprende también otro aparato en términos de la construcción de la película que ya nos va llevando por otros lados, pero el lenguaje es importantísimo. No, a mí me parece que no, yo concurro absolutamente contigo que el lenguaje fue ese gran vehículo, porque estaba recreando, ahí sí, estaba recreando las voces de muchos campesinos. Ya lo otro, pues evidentemente como representación, pues tú tienes que jugar un poco con la vestimenta, con cómo ubicas a la gente, cosas así por el estilo. Y por ejemplo, yo me acuerdo una vez también, una de estas señoras que yo entrevistaba, ella era una de las niñas que aparecía en la película de los peloteros.
Y entonces, ver a aquella señora mayor, por supuesto, ya contarme de su, bueno, con los ojos que le brillaban como la niña que fue en aquel momento, de dónde la subieron a ella para que ella, pues cuando pasara el hombre que vendió, o sea, que utilizó el dinero de los niños, le gritaran todo. Ahí había unos montajes que se estaban dando, evidentemente con un lenguaje puertorriqueño, puertorriqueño. Así que sí, no, en ese punto, pues sí, te lo compro totalmente ese punto. Es parte de tu presentación completa, aunque no esté incluida Sí, directamente. sí. Pues muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ambos. Tengo la impresión de que el doctor Vincent Cifres desea decir algo. ¿Es así, doctor Cifres? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, 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 adelante. sí. Ok, perfecto. Déjame prender la lupa que me vea mejor ahora. Ok. Ajá. ¿Cómo estás, Saludos, Vicen? doctor Saludos, Rafael Vicen. Cabrera. Saludos, Sí, excelente presentación. gracias. Disculpa por haber llegado un poco tarde, pero el tema pues ha sido muy interesante. La tesis doctoral de Deborah Serrano Padilla, Ujú, la, su contribución al desarrollo de actividades de conducta saludable, yo pues fui parte del comité de defensa de esa tesis y realmente, obviamente, todas estas películas de Diverco tienen su fisura, su contratiempo político, económico, por todo lo que había mencionado, pero yo entiendo que las películas caló, dejó huella, ujú, especialmente en el sector de la salud, sí, ¿verdad? Esta infraestructura sanitaria que teníamos, que era frágil, aunque sigue frágil todavía, este, ¿cómo hacerle entender a campesino tan simple como la película de la gota, como hervir el agua? ujú, ¿Verdad? La enfermedad de la tuberculosis, ¿verdad? Todas estas noticias, todas estas películas, pues obviamente llegó, creo que llegó el mensaje al campesino que no sabía mucho de ello leer, así que esta participación fue muy efectiva. Y a veces me pregunto, doctor Rafael Cabrera, como que dejó huellas, pero ¿cómo podríamos atemperar estas películas al día de hoy que se pueda llevar un mensaje positivo a la comunidad que la necesitamos a través del WIPR? Obviamente tratar de sacar los partidos políticos de la película. ok. ¿Cómo se podría atemperar esto quizá al día de hoy? Ok, wow, esa es la pregunta de los 64.000 chavitos, Vicente. Es muy buena, es muy buena. Yo de hecho, mientras me gustaría por lo menos comentar algo muy puntual con respecto a Diverco, ¿verdad? Definitivamente Diverco tiene un punto de que llega a una gente y hay unas áreas que toca, el de la salud definitivamente. Y hay que ver, miren, Diverco no se monta, que a veces la gente piensa, el gobierno no tenía, o sea, tenía un aparato de producción, pero Claro, la parte de la divulgación se le hacía súper complicado, súper complicado. Esto de llegar a un barrio, montar la fiesta típica, todo, estaba chévere, pero eso es que la gente misma se iba animando. Y les quiero comentar dos cositas sobre eso. Uno, las películas, ellos carecían de fondos para incluso tener las pantallas y proyectaban sí, muchas veces en una sábana una blanca. sábana blanca Sábana al aire blanca. libre. Exacto. Entonces uno ve eso y uno dice, bueno, eso es parte de, pero que le añade un sabor distinto cuando uno viene a verlo, es verdad, no tengo la pantalla, pero esta opción la tengo. Estoy inventando, reinventando algo. Uno. Lo otro era de que hacían también después, llenaban unas encuestas, pero con una encuesta las llenaban en lápiz. Y Ujú, se sabía, por ejemplo, de las entrevistas así que si ellos las veían, estaban en lápiz y veían que no era mucho comentario positivo, ese lápiz se movía un poquito también. O sea, que había esa parte. Esto que también vamos a ver, lo que viene a ser el giro de quién acumula la estadística a cómo se percibe por parte de la gente. Pero sí yo creo que caló hondo, tuvo un peso maravilloso en unos sectores, porque lo tuvo. Las entrevistas que yo hice fueron varias gente que atestiguaba eso, gente que lo atestiguaba. Ahora, esta pregunta que tú haces, que es maravillosa, yo me acuerdo poco antes de Fernando Picó morir, porque Fernando era un fanático de la Divetco. Y él me decía de eso, de cómo levantar eso. Estamos hablando, él murió en el 2017, parece que eso fue 2016 que estuvimos hablando de eso. Y entonces yo le decía, pero, porque él recreaba todo el aparato de la Divetco. Y yo le digo, estamos en tiempos digitalizados. Y ya después de 2017 para acá, ustedes saben que esto se ha disparado, la tecnología y todo. Pero yo vengo y le digo, los temas no son el problema.
para mí, desde mi óptica. El detalle está en cómo yo transporto esos temas. Y Ujú. estos temas asociados a salud, esto incluso puede haber temas asociados a civismo, por, claro, decisiones políticas también, pero los medios que se estén utilizando para eso no pueden ser el cine tradicional que nosotros, pues ya ese cine, si ya la gente va al cine, pero Netflix, por ejemplo, le ofrece unas opciones. Estamos hablando de una generación, no todos, pero muchos, que prefieren esto, una cuña digital rápida de unos minutos, porque llega. Y claro, y está entonces en la capacidad que tengamos nosotros, como nos anunció Milsoef o Milsoft, de alfabetizarnos visualmente para Claro. entonces mover ese punto. Y yo creo que ahí sí, los temas, para mí no son los temas, es como yo transporto a través de los nuevos medios esos temas a un público que ha cambiado y que no vamos a esperar que sea de esa señora que era niña, que estaba trepada gritando cuando pasaban con la cerdita, esto, o esa maestra que los papás no le permitieron, los padres ver a Modesta, que la vio cuando ya estaba adulta, casada, ese tipo de cosas, pues ya no es ese público, ya no es ese Claro. público. Y entonces tenemos que pensar en los medios y en los públicos receptores de eso, para entonces adaptar, pero que sí. El cine o los medios educativos con unos propósitos determinados, eso no pasa de moda, pero ¿cómo los movemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos y cómo estudiamos a quién va a recibir principalmente? Ahí que yo creo que está la clave para ese punto. Y de hecho, en estos días yo hablaba con un profesor de eso mismo, de historia, de la inteligencia artificial y cómo podríamos moverla para nosotros movernos también. Esto, respetando qué sé yo, por lo menos lo que pueda haber en cuanto a las preocupaciones con esto, pero sí saberlas utilizar. Ahí sí que yo por lo menos me inclinaría por ese lado. Gracias. Estoy Ok, dispuesto a gracias a ti. participar. Si lo llevas a cabo, cuenta conmigo. Ah, bueno, pues nada, pues yo estoy con este profesor desarrollando un grupo de trabajo. Si tú estás animado, perfecto. Ok, Vale, y que el grupo yo no lo deseo, y soy muy respetuoso con esto, pero no lo deseo en función de una universidad, lo deseo con función de un país. Es decir, claro que sí. que puede ser esto Inter, UPR, Sagrado, toda la gente que se quiera unir al grupo. Gracias. Muchas, Ok, bien. muchas gracias a ambos por su diálogo. Vamos ahora a dar por finalizada esta sección. Antes, deseo agradecer a todas las personas que participaron a través del chat y del micrófono, ¿verdad? Dirigiéndose al ponente. Agradecerle al ponente una vez más por Sí. su magnífica participación. Y damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios. Pasamos con Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchas gracias, Magali. Nuevamente nuestro agradecimiento a todos los que participaron en esta sesión de preguntas y comentarios. Por supuesto, al doctor Rafael Cabrera Collazo por haber aceptado la invitación del Centro Muchas de gracias. Investigaciones a participar, por haber sacado de su tiempo. El doctor se encuentra aquí en la facilidad del Centro de Investigaciones Históricas, vino hasta acá para estar con nosotros. Gracias y por supuesto, ¿verdad? Por esta magnífica presentación. Antes de ir cerrando, quisiera también agradecer a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales y muchas gracias a las tengo el número aquí, a 41 organizaciones que retransmitieron nuestra actividad en la mañana de hoy a través de sus redes sociales, tanto en Puerto Rico, el Caribe, América Latina, Estados Unidos y España. Muchísimas gracias siempre por su constante apoyo. Sin más, recordemos que este ciclo de charlas continúa el próximo, el próximo viernes 4 de octubre de 2024 con la charla titulada Del archivo al escenario, un caso de amor entre hombres en el Puerto Rico del siglo XIX, representado por la historia y la dramaturgia. Tendremos con nosotros en esta conferencia al doctor César A. Salcedo Chirinos, de nuestro Departamento de Historia aquí en el recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, y al profesor Roberto Ramos Perea, presidente del Instituto Alejandro Tapia y Rivera. Antes de despedirnos, profesor Rafael Cabrera, si quiere decir algo para cerrar. Nada, muy sencillo. Muy agradecido a todos ustedes desde la invitación hasta estar compartiendo en esta ponencia, esta conferencia, y que agradezco genuinamente también las expresiones, las preguntas, comentarios, dudas que se hayan planteado, es decir, esto que ayudan definitivamente a pulir el trabajo, porque eso es parte de lo que hay que hacer, los intercambios académicos, intelectuales, para entonces seguir con la labor que tenemos todos nosotros en este país. Bien, así que muchísimas gracias de todo corazón. Bien. Muchas gracias, doctor. Profesor Marcelo Ocasio, ¿quiere decir algunas palabras de despedida?
Sí, no, Solamente muchas gracias a nuestro ponente, querido amigo, Gracias. colega, profesor doctor Rafael Cabrera, y a todas las personas que han estado con nosotros, que les agradecemos su presencia y esperamos que estén con nosotros la semana que viene en esta nueva charla del doctor Salcedo. Muchas gracias, profesor Ocasio, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, sin más, nos despedimos en la mañana tarde de hoy. Nos vemos el próximo viernes 4 de octubre en nuestra próxima charla de este ciclo. Buenas tardes a todos y a todas. Procedo a quitar la retransmisión. Si me permiten un segundo. Y detenemos la grabación.